Hebreos capítulo 6, esta es la tercera parte. La salvación es eterna. Este título es el que hemos estado usando en esas tres porciones de estos estudios. Y este es el motivo, es precisamente por la importancia que tiene para nosotros entender por qué la salvación es eterna, la verdadera salvación. No hablamos de una simple manifestación verbal de reconocer que eres salvo, sino de recibir esta salvación de parte del Hijo de Dios. Y ya hablamos bastante acerca de este tema, lo que implica recibir a Cristo en tu vida, lo que normalmente se dice, pero las implicaciones tienen que ver con qué es lo que tú haces, cuál es la respuesta que tu vida da, ¿sí? El giro, si realmente está dando un giro, un cambio, tu vida, para manifestar esta salvación, porque esta salvación que es eterna es manifiesta, debe ser manifiesta a todos aquellos que te conocen. No puede ser algo que simplemente pase por desapercibido. Debe haber un cambio transformador que es manifiesto en toda tu vida, en todo momento, en todos lados. Y esto justamente como testimonio de lo que ha hecho Dios contigo. Y en nuestro estudio anterior estuvimos hablando acerca de este tema, de la vida eterna, y concluimos con una comparativa que hizo el escritor de la carta a los Hebreos en el sentido de los frutos. ¿Recuerdan? Los frutos que las personas tienen como consecuencia del hecho de creer o de haber dicho que creen, pero que en realidad sus vidas no dan testimonio de ello. ¿Por qué? Porque ciertamente todos somos esa tierra que es regada con la lluvia, algo de lo que nos habló el autor de la carta en los versículos anteriores. Todos somos esta tierra que es regada con la lluvia, pero no todos tenemos el mismo fruto. ¿Sí? Todos somos esta tierra. Todos en esta comparativa, en este ejemplo, esta analogía que usa el autor de la carta, nosotros recibimos la lluvia de parte de Dios, es decir, su palabra que da vida. Solo que algunos dan un fruto y algunos otro tipo de fruto. Y un aspecto fundamental que entendimos es el hecho de que aunque muchas personas pudieran estar en el punto de estar próximos a ser maldecidas, la buena noticia es que mientras tengas vida, aún hay tiempo de venir a Dios, de venir al Señor y arrepentirte de tus pecados y de creer verdaderamente para vida eterna. Y entonces, si les parece bien, vamos a hacer una lectura, si me ayudas, del versículo 1 al versículo 8, que es donde estuvimos analizando en los anteriores estudios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada.
Así es, dice el verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, sería incorrecto que estas palabras del escritor, que tienen el propósito de ser alentadoras, las tomáramos como si la advertencia que nos está haciendo, que leemos en estos versículos, de los versículos 4 al 8, pues no fuera algo tan serio. O como si el escritor estuviera advirtiendo de algo muy difícil, de algo imposible. Por el contrario, el versículo 9 nos muestra cuánto necesitamos estar animados, dispuestos, todos los creyentes. Porque ciertamente el peligro de caer es latente para todos. Y no necesariamente por ser rebeldes, sino por un desaliento deprimente, por alguna circunstancia que ocurre en tu vida y que te deprima, y que de repente, sin que lo digas o sin que lo pienses directamente, con tus hechos, con tu estado de ánimo, con tu acción, pudieras estar reclamándole a Dios, cuando realmente no tienes que hacer eso, sino por el contrario, entender las circunstancias y que Él está en control de todo. Y es por ello que resulta muy importante estar advertidos. Y en aquel entonces, los judíos, cuando se escribió esta carta, el pueblo judío religioso necesitaba estar advertido, necesitaba ser advertido, pero también necesitaban ellos estar animados, estar con toda la expectativa acerca de las promesas que que antiguamente se advirtieron y que vino a confirmarlas el Mesías. Entonces ya entendimos que pues hay dos posibilidades, que puede ser que vayas a experimentar la maldición de Dios eternamente, como ya lo leímos en los versículos anteriores, o vas a experimentar la salvación eterna. Pero no existen más alternativas, no hay intermedios. Y como vemos, el escritor se refiere a los destinatarios de la carta con la palabra amados, les dice amados en este versículo 9. Es decir, que de antemano, él se está refiriendo a quienes han recibido el amor de Dios, a los creyentes, lo cual es muy interesante porque ¿cuál es la fuente de amor más importante de Dios? Jesucristo, el Mesías, Yeshua, el autor de la salvación, aquel a quien tú has recibido en tu vida. Y recordemos que el escritor ha estado refiriéndose a Yeshua, el Mesías, en su condición de sumo sacerdote, un aspecto importantísimo que vamos a ver a partir de los siguientes versículos. Y esa es la razón por la que al final del versículo 9 nos dice que hablamos así. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a la salvación, porque el escritor nos ha estado hablando en los versículos anteriores del mensaje de la salvación. Por eso hablamos así. Y dice el verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjate qué importante es esto. Una vez más, esto tiene que ver con el hecho de que estamos persuadidos de mejores cosas. Al hecho de que estamos seguros de que tendremos la salvación, porque hay evidencias del Mesías en nuestras vidas. ¿Cuál es la evidencia en tu vida del Mesías? Que el Mesías está en tu vida, de esta salvación. Bueno,
Pues esto es lo que entendimos en los versículos anteriores cuando el autor se refiere a la lluvia que cae en tierra y produce vegetación, produce frutos de dos tipos, como ya lo entendimos, porque hay tierra que produce buen fruto, pero también hay tierra que produce cardos y espinas, aquella que está preparada, lista para ser quemada, maldecida. Y podemos entonces preguntarnos, ¿qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros? Ok, cae la lluvia y la misma lluvia cae para todos. No hay diferencia. ¿Qué es la lluvia? La palabra de Dios. Aquello de donde nos estamos alimentando en el Espíritu. Porque la palabra de Dios es espiritual. No solamente es intelectual, no se trata solamente de que te esfuerces en ser muy inteligente. O sea, ya entendimos todo eso. No es una mentira, es una falacia. No por nada, el testimonio más claro lo tuvimos con los apóstoles, quienes fueron pescadores. Y a ellos el Señor les entregó una revelación impresionante acerca del Mesías y acerca de toda su revelación. ¿Y qué tenían que hacer estos pescadores frente a los sabios de Israel, frente a los religiosos, los sacerdotes? Pues bueno, a final de cuentas, muchos de estos sacerdotes tuvieron que cambiar su perspectiva. Entonces, la diferencia la hace, por una parte, el hecho de labrar la tierra. Entre nosotros, ¿qué hace de diferente entre unos y otros? Bueno, el hecho de labrar la tierra. Recordemos que en los versículos anteriores el autor ya nos habló de este tema. Los labradores de la tierra. ¿Qué tiene que ver con podar las hojas muertas? Quitar tus obras muertas, las obras que no producen buen fruto de tu vida. Algo que tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿sí? Y que muchas veces duele, lastima, ¿sí? Cuesta mucho trabajo. No es fácil. Eso hay que entenderlo. Pero tenemos que hacerlo. Y eso es lo que hace la diferencia entre aquellos que permanecen cómodos con sus vidas. No pasa nada. Siguen sintiéndose los justos. Pero no hay cambio en su vida. Y aquellos que la padecen, que entienden por lo que están pasando, que entienden que hay cosas que en sus vidas que no solamente les perjudica a ellos mismos, sino a los demás, a los que están con ellos. Y reconocer eso duele. Y justo la palabra de Dios, esta lluvia que recibimos todos, es lo que te hace entender todo esto. Y entonces comienzas a dar un fruto bueno. En algunos pasajes de las Escrituras es el agua, el Espíritu de Dios, lo entendemos también como el agua, también en otro sentido. Es decir, si estamos entendiendo que hay una diferencia, si tú te haces esta pregunta, ¿qué hace de diferente entre unos y otros? ¿Por qué unos pueden producir un fruto bueno y otros pueden producir fruto cardos y espinas que no son buenos? Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Lo más importante, aparte de este trabajo que tú mismo haces, y eso es fundamental entenderlo, que muchas veces es difícil labrar tu propia tierra, hay algo que te ayuda, que es maravilloso, pero que no depende de ti, no es solamente de que te esfuerces, o sea, es importante esforzarse, pero no depende de nada más,
sino de algo más importante, que es la obra del Espíritu de Dios en ti. El Espíritu de Dios, que en algunos pasajes de las Escrituras también es representado como el agua que da vida. Y entonces habrá frutos de Espíritu. Frutos de Espíritu. Buenos frutos, pero frutos de Espíritu. No son tus obras. ¿Por qué? Porque si solamente lo dejamos a la mitad, solo con tu propio esfuerzo, con el hecho de que labres tu tierra, que te quite las hojas muertas, las obras muertas, y te esfuerces en todo eso, y si nada más te quedas con eso, estás incompleto. Te falta lo más importante. Recordemos la enseñanza de Yeshua para Nicodemo. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo algo fundamental. Le habló de dos elementos: el agua y el espíritu. Precisamente. Y se lo advirtió y le dijo: no sabes, porque el aire, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu de Dios. Y habló del agua. Y esto es justo lo que realmente provoca, genera el nuevo nacimiento. Estos no son solamente tus obras, o sea, sí es fundamental, es muy importante esto, pero lo que confirma, lo que completa, lo que te ayuda es precisamente el Espíritu de Dios, y esto es sobrenatural completamente. Entonces, este trabajo de amor del que habla el escritor, pues tiene que ver con la consecuencia de haber recibido el Evangelio. Porque este es un mensaje de amor. El Evangelio es un mensaje de amor que produce en quien lo recibe la demostración de amor que das a los demás. Primera carta de Juan, capítulo 4, a partir del verso 19, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esta es la lógica del Señor. Es la lógica del amor divino, el amor de Dios. El amor que tú dices tener para con Dios solo puede ser manifiesto, debe ser manifiesto a través del amor a tu prójimo. De manera que el hecho de ser conscientes de que Él nos amó primero es lo que nos da la capacidad para amar a otros. Y no porque consideremos que merecemos que amemos a las personas, y esto es lo extraordinario, esto es lo verdaderamente importante, porque no es normal. En términos de la lógica humana, ¿qué sería lo normal? Pues que las personas corresponden a las manifestaciones de amor de alguien más. Pero lo raro y muchas veces inexplicable es el hecho de que alguien exprese amor incluso a sus adversarios. Eso sí es irracional desde el punto de vista de la lógica del humano, que alguien ame a sus adversarios. Pero fue lo que hizo Jesucristo, fue lo que hizo el Señor. Oró por ellos. Y eso tiene que ver con tu nueva naturaleza. De aquella persona que ha sido transformada en su vida, que ha creído. Es decir, que ese amor es una de las evidencias más contundentes de que la persona es un verdadero creyente y la salvación está en esa persona. Entonces, cada uno de nosotros podemos estar seguros si realmente somos salvos o no. ¿Por qué? Porque toda esta evidencia está en ti. Debería estar en ti. Si no está en ti, entonces tienes que ponerte
a reflexionar en este tema. Por otro lado, el escritor, al referirse al hecho de que Dios no es injusto para olvidarse de nuestras obras, nuestras buenas obras, pues tiene que ver con lo que el apóstol Juan escribió como una promesa en el libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, capítulo 22, cuando él habla acerca de una promesa que ha hecho el Señor, y es que cuando regrese va a recompensar por las obras a cada quien. Apocalipsis capítulo 22, a partir del verso 10. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que escribió Juan? Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ya te diste cuenta? Qué importante es esto. Entender en qué sentido son importantes, son necesarias las obras. Y entonces aquí muchos que no son consistentes con las escrituras se pueden preguntar, bueno, pues es que la escritura, Pablo dijo que no por obras para que nadie se gloríe. Sí, pero ¿cuáles obras? Aquí estamos hablando de unas y otras obras. Acabamos de hacer una diferencia de este momento de tu transformación verdadera que tiene que ver con creer cuando es Dios a través de su Espíritu Santo que hace confirma esta obra en ti, el nuevo nacimiento. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no sucede esto? Pues lo vimos, Yeshua lo reclamó justamente con todos sus hermanos, todos aquellos judíos religiosos que tenían muchas obras de aparente justicia, de aparente temor a Dios, de aparente amor a Dios. ¿Cuál fue el problema? De que todas esas obras fueron en ellos mismos, en su carne, pero no estaba el Espíritu de Dios en todas esas obras. Entonces, es cierto, por supuesto, que la promesa de Yeshua tiene que ver con esto, con la coincidencia, con la lógica del apóstol Pablo también, porque él escribió acerca de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero también dijo que somos obra suya, somos hechura suya para buenas obras. Entonces, por fin, obras o no obras. ¿Por qué las obras que hace la persona no son buenas? Pues sí, pero unas son unas obras y otras son otras obras. ¿Por qué? Porque al ser hechura suya, las obras que hacemos son sus mandamientos. Y entonces tú debes de entender este versículo 12 de Apocalipsis 22, cuando dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según sea su fidelidad a la palabra de mi Padre. Entonces, que nos quede muy claro, que no te confundas, no son tus obras, no son las cositas que tú te inventas para andar pensando que haces buenas obras. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso no tiene nada que ver con las obras de las que hablaban desde Moisés, los profetas, el Mesías y los apóstoles. Las obras de justicia, las obras que van a ser recompensadas, tienen que ver con sus mandamientos, tiene que ver justo con el testimonio de su amor. Entonces yo te pregunto, ¿vale la pena si tú que compartes el evangelio a alguien más?
en ese ánimo que tú tienes, yo te pregunto si valdría la pena que te desvíes para andarte creando actividades para, para hacer mejor esta obra de transmitir el Evangelio. Pues no te va a resultar. Lo único que vas a hacer es crear un distractor del enfoque que debe tener tu mente, tu corazón, toda tu atención, toda la atención de aquellas personas que pretendes que te escuchen. Y por supuesto que no va a ser popular. No te preocupes por eso. No, este no es un mensaje popular. Si tú comienzas a interesarte porque este mensaje sea muy popular, que a la gente le interese, que haya mucha gente muy interesada en ese mensaje, te vas a frustrar. En realidad no es así. Entonces, aquí es muy importante porque, una vez más, lo que nos dice este versículo, él habla de la justicia de Dios, ¿sí? Porque él no es injusto para olvidarse de tu obra por el trabajo de amor, ¿sí? En su nombre, por su nombre, es decir, por su doctrina, por su carácter, por su señal, porque todo eso es lo que has transmitido en un momento dado. Has trabajado por eso. Entonces, no esperes una recompensa en este tiempo, en este mundo. Esta recompensa de la que habla el Señor, no la esperes en este mundo, porque esto tiene que ver con la vida eterna. Porque la recompensa por tus obras, por tus buenas obras, serán pagadas con la vida eterna. Dios no es deudor de nadie, y esto es también bien importante, porque esto también significa que incluso en esta vida somos testigos de estar recibiendo las cosas buenas de parte de Dios, ¿o no? ¿No has recibido las cosas buenas de parte de Dios? ¿No lo has percibido como la bendición que el Señor te da? O sea, independientemente de la recompensa final, la más importante, la que todos anhelamos, que es la vida eterna, en esta vida el Señor nos está diciendo, nos está manifestando su justicia, que Él no es injusto para no recompensarnos por nuestras buenas obras, incluso, aunque no lo esperemos, porque no lo debes esperar, pero aún así el Señor nos bendice, nos da cosas buenas en esta vida. ¿Por qué? Porque muchas veces son cosas que necesitamos. El alimento, el techo, el abrigo, el trabajo. Damos gracias a Dios por el trabajo recompensado. Porque gracias a ese sueldo, esa ganancia que tenemos, podemos suplir las necesidades en casa. Qué bendición es esa, qué hermosa bendición. La recibimos de Él. ¿Por qué? Porque Él también es nuestro proveedor. Sin embargo, todo en esta vida, todo a final de cuentas se desgasta. Todo se desgasta. Ya lo recibiste, sí, pero finalmente son cosas materiales que se terminan, se van a desgastar, se acaba. Así que tu perspectiva de recompensa y a la que está refiriéndose el autor de la carta a los Hebreos no debe ser enfocada en esta vida, sino en el reino. Porque Dios no olvidará tus buenas obras ni el trabajo de tu amor por su nombre, así como lo escribió el autor. Y esto es muy importante, porque recordemos lo que implica bíblicamente hablar de su nombre, hablando del Mesías, porque tiene que ver con su carácter, con su autoridad. Así es de que ese trabajo de amor que tú crees
que tú haces y en el que crees, pues tiene que ver con obras que se encuentran alineadas a su voluntad, es decir, a sus mandamientos. Una vez más, no son tus obras, no son cosas que tú te creas, que tú te inventes, cosas bonitas, eso puedes hacerlo como adorno, pero no te enfoques, no te equivoques. Esas no son las obras de las que está hablando el autor de la carta a los Hebreos. Aquellas obras que van a ser recompensadas por el Señor. Verso 11, seguimos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, subraya solicitud, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Subraya certeza. Esto es bien importante. Aquí la palabra certeza en el griego es la palabra peroforeo y se traduce como completamente seguro o convencido. Esto significa que cuando un creyente ha recibido el don de la sabiduría que viene por el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios, tiene la certeza de esa esperanza. Lamentablemente, muchas personas no tienen la certeza de esta esperanza de la vida eterna. Y esto es triste porque significa que no viven con la convicción de su salvación, sino que cuando se les pregunta, expresan dudas acerca de si son salvas. A muchas personas se les ha preguntado o se les ha hecho la siguiente pregunta: si mueres el día de hoy, ¿vas al cielo? La respuesta de muchas personas es: eso espero. Sin embargo, lo que nos dice el escritor, si lo leemos nuevamente, el versículo 11, es que eso no debería ser algo en lo que se tenga alguna duda o dejo de alguna duda, sino que debería ser algo que se sabe con certeza, que se tiene la certeza total. Porque el Mesías no prometió algo que pudiera ser, que no pudiera ser, no. El Mesías entregó su vida con toda certeza de que eso es justamente para salvación eterna. Entonces Yeshua nos prometió vida eterna y esa es nuestra esperanza que mantendremos hasta el final, es decir, hasta el reino. Y no debemos tener dudas, no tenemos por qué estar inseguros. De tal manera que si alguien te pregunta, ¿tú estás seguro de que vas a ir al cielo o vas a tener vida eterna? Tu respuesta es sí, estoy seguro en esa esperanza. Entonces, dice el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Fíjate bien la palabra que utilizó aquí el autor. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí está hablando de un contexto, de algo totalmente opuesto a las obras, cuando habla de perezosos. Cuando las personas no creen, entonces no tienen la certeza de las promesas de Dios y la consecuencia de ello es que se vuelven personas perezosas. ¿Por qué usó esta palabra el autor de la carta? El contexto tiene que ver justo con lo que leemos en los versículos anteriores al hablar de las obras y la solicitud que debemos manifestar para plena certeza de la esperanza. Solícitos, debemos ser solícitos. El contraste en la actitud perezosa tiene que ver con la fe y la paciencia. Eso es el contraste de la actitud perezosa. Lo que implica que la manifestación de nuestra fe es evidencia de las obras. El trabajo que hacemos por amor en el nombre del Mesías. Y todo ello manteniendo la paciencia por la certeza de que heredamos las promesas.
Entonces la fe y la paciencia no son estáticas, son activas, son actitudes que nos mantienen lejos de ser perezosos. Entonces como vemos, hay una relación de herencia entre las personas, entre la esperanza y, o sea, en las personas que tienen esta convicción hay una relación entre herencia, esperanza y promesa. ¿Sí? Y el vínculo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hace el vínculo entre la herencia, ¿sí? Esta esperanza y la promesa de la que nos ha estado hablando el autor de la carta? El nuevo pacto. Y el nuevo pacto, pues, fue confirmado por la obra del Mesías. Entonces no debemos dejar que la tristeza, el desánimo nos vuelva perezosos. ¿Sí? Es decir, tú recibes la lluvia como buena tierra, pero no debes de mantenerte sin hacer nada. Ya lo hemos estado viendo, todo implica una actividad, obras, tienes que trabajar, tienes que labrar la tierra, tu tierra, ¿sí? Y eso implica obras, implica trabajar, implica estar activo, no perezoso. O sea, lejos de recibir el agua a través de la palabra de Dios y mantenerte estático, sin hacer absolutamente nada, pues ya que venga el otro Shabbat, qué interesante, qué buenos mensajes he escuchado el día de hoy, porque escuchas a muchas personas que saben mucho de la palabra de Dios, y entonces, pero te quedas con eso y ya, y no compartes, no haces nada, sí, y las cosas que tú sabes de antemano, porque ya Dios te las hizo ver a través de su Espíritu, y que sabes que tienes que cambiar, no lo haces. Y te mantienes estático, perezoso. Créeme que estás destinado a dar cardos y espinas. Entonces, el autor de la carta, una vez más, el autor de la carta a los Hebreos está advirtiendo. Dice, estamos persuadidos. No digas que no te avisaron. No digas que la palabra de Dios no te lo dio a entender. Está con todas sus palabras muy claro. Entonces, debemos de dejar esta actitud perezosa, ese desánimo, ¿sí? Y evitar ese ánimo de repente que pudieras tú tener de renunciar a esta decisión que ya has tomado. Solo tienes que hacer lo correcto, tienes que activarte, tienes que enfocarte. ¿Por qué? Porque primero se pierde el deseo de continuar y entonces se pierde el deseo de seguir adelante. Abraham no tuvo que tener una fe perfecta. Que podemos leer en Génesis, él no tuvo una fe perfecta, ¿sí? Tampoco tuvo una paciencia perfecta. Recordemos que a final de cuentas tanto él como Sara pues se equivocaron y no tuvieron paciencia y entonces vino Ismael. Entonces imagínense, ¿no? Se adelantaron, no tuvieron paciencia. Entonces no fue el perfecto. Si Abraham tuvo algunas de nuestras debilidades, entonces, pues significa que nosotros podemos tener algo de la fe y de la paciencia de Abraham. ¿Por qué? Porque independientemente de que pudo haber tenido algunas fallas, pues bueno, sabemos que es un ejemplo a seguir. Abraham en relación a su fe. Por ejemplo, Moisés muchas veces tuvo desánimo.
quiso tirar la toalla, muchas veces quiso decir, Señor, ya no quiero de esto, por causa de la rebeldía del pueblo de Israel. Sin embargo, se fortaleció en el Señor. Y lo mismo ocurrió con David. ¿Sí? Hemos estado estudiando el libro de Reyes y hemos estado viendo todas las fallas, todos los desánimos que de repente tuvo David. ¿Sí? Pero de igual manera, David se fortaleció en el Señor. Vamos a ver un ejemplo de todo esto. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice, a ver, a partir del verso 6, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Fíjense, esto mismo ocurrió con Moisés. A Moisés lo querían también apedrear. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué estamos viendo en este pasaje? Dice la escritura que David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Sí? Entonces, se fortaleció en el Señor. ¿Cómo? Cuando dice que le dijo, dice, y le dijo al sacerdote Abiatar, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Entonces, tenemos que buscar, Señor, la forma en que tú te fortaleces en el Señor es buscándole. Y aunque es bueno que alguien más te anime, por supuesto que para eso estamos los hermanos, para darnos ánimos unos a otros, eso es importantísimo. En realidad, lo más importante es que debemos aprender a fortalecernos en el Señor, como en su momento lo hizo David, quien para fortalecerse consultó a Dios a través del sacerdote Abiatar y el efod para saber qué hacer, qué es lo que tú debes hacer. ¿Cómo vas a buscar, cómo vas a fortalecerte al Señor? Dobla rodilla, búscale al Señor. Busca su voluntad, busca que Él te oriente. Y pon atención a partir de tu oración, porque va a haber circunstancias a partir de ese momento con las que el Señor te va a responder. Aprende a discernir en el Espíritu. Y aunque es bueno que alguien más nos anime, una vez más, debemos aprenderlo a hacerlo así como lo hizo David, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Abraham. Fortalecernos en el Señor. Verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Esa esperanza de la que estamos hablando descansa justamente en la fidelidad de Dios. Una fidelidad que tiene su preeminencia en el juramento de Dios por sí mismo. Fíjate qué importante es esto, porque como lo describe el escritor, la promesa que Dios le hizo a Abraham jamás dependió de la imperfección de Abraham, sino de la perfección de Dios. Entonces el autor de la carta pues está haciendo esta referencia en el capítulo 22 del libro de Génesis, en donde vemos vemos este juramento que hizo Dios, nada menos que por el hecho de que Abraham no le negó a su hijo, a su unigénito, como lo dice la propia escritura. Vamos a leer este pasaje para entender el contexto de lo que nos está diciendo el autor de la carta. Vamos a leer nuevamente el versículo 13 de Hebreos 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, para entender el contexto de lo que nos viene hablando, ¿sí?, acerca de la esperanza que nosotros tenemos que entender perfectamente el contexto.
Y el contexto lo vemos en el capítulo 22 del libro de Génesis. ¿Por qué? Porque justamente nos habla de la simiente, aquello que representa nuestra esperanza. Génesis 22 a partir del verso 13. Vamos a leer. Dice así: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Es decir, recordemos que no vamos a leer todo el capítulo, pero nos habla de este capítulo, nos habla del momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Sí? Y entonces, y esto por mandamiento del Señor. Pero el Señor lo estaba probando y lo vemos hasta después. Imagínense cuántos años esperó Abraham por este hijo y al final Dios le dice: entrégamelo, sacrifícamelo. Bueno, Abraham, con todo el dolor de su corazón, se dirigió, preparó todo precisamente para esto. Y en ese momento que lo iba a sacrificar, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró ya aquí sus espaldas un carnero. Porque en ese momento ya el ángel del Señor detuvo a Abraham, dijo: no lo hagas. ¿Y por qué el carnero? Pues bueno, ahí está el sustituto de aquel que debía morir. Hubo un sustituto y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Ahí está la sustitución. Dice verso 14: llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Atención, el verso 18. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente. Y resulta entonces muy interesante la conexión que existe entre la promesa de la vida eterna, el juramento que hizo Dios a Abraham y la simiente de Abraham en referencia al Mesías Yeshua. Porque Él es la simiente en quien son benditas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Verso 14, regresamos a Hebreos 6, verso 14. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto es uno de los ejemplos más importantes de la fidelidad de Dios, y el hecho de que hable de promesas y de paciencia, esto tiene que ver con el hecho de que nuestra paciencia debe permanecer firme hasta el final, y la razón tiene lógica, porque Abraham recibió una promesa que trascendió a su propia vida. ¿Sí? Abraham recibió la promesa que trascendió a su propia vida, al igual que muchos de los que son descritos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Ahora acompáñame a Hebreos, capítulo 11, y fíjate bien cómo lo describe el autor de la carta, hablando de la esperanza y de la fe. Dice verso 13, Hebreos 11, verso 13 en adelante, vamos a leer. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Dónde está la lógica humana aquí? No hay lógica humana. No hay lógica humana. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos
y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Solo estamos de paso. No debemos de vivir pensando que vamos a hacer las cosas como para siempre. No. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Así que el contexto de las palabras del escritor de la carta a los Hebreos en estos pasajes es la conexión espiritual que existe entre la fe, el creer verdaderamente y las obras. Esa es la razón por la que el autor nos remite al juramento que Dios hizo por sí mismo con Abraham, con quien él hizo un pacto que trascendería la propia vida de Abraham, incluso a nosotros mismos. El apóstol Pablo, hablando del pacto que Dios hizo con Abraham, se enfocó precisamente en la simiente de Abraham, para enseñarnos que lo único que justifica la bendición de las familias de la tierra es la simiente bendita, Jesucristo. Y en este sentido, Pablo nos dice que aquellas promesas que recibió Abraham a través del pacto que Dios hizo con él y que vemos descritas en el libro de Génesis, no fueron promesas que Dios haya anticipado a muchos, como lo había entendido el pueblo judío, de que en aquel entonces, y como lo sigue entendiendo muchas veces el día de hoy, mucho judío hoy en día lo sigue entendiendo así. Se sienten justificados solo por ser descendientes de las tribus de Israel. Pero Pablo dijo algo tremendo para todo el pueblo judío, porque literalmente aseguró que todas las promesas que Dios hizo a Abraham fueron con él y con Yeshua, que es la simiente de Abraham. Mateo 1, verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, por eso, Pablo, refiriéndose a esta simiente, que es Yeshua, nos dice que solo en Yeshua seríamos alcanzados por esas promesas que Dios le dio a Abraham, que para que en Cristo, en el Mesías, en Yeshua, la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a los extranjeros, a todos nosotros, algo que se ha estado cumpliendo a través de todos estos siglos. Gálatas 3, a partir del verso 16, fíjense lo que escribió Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Y te lo aclara aquí por cualquier falsa enseñanza. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Mediante qué? Mediante la simiente, que es Yeshua, el Mesías. Así es de que oremos y roguemos a Dios para que por su Espíritu recibamos discernimiento y entendimiento, que estar en Yeshua, nuestro sumo sacerdote, es permanecer
en todas las cosas escritas para hacerlas a fin de experimentar una vida plena, la vida que Yeshua quiso que tú y yo tuviéramos, y por lo cual, por amor a su iglesia, Él fue a la cruz. Amén.